Vamos a recibir entonces ahora a Richard Medina, que me parece que ya está conectado con nosotros, el economista y experto en comercio internacional, me dice producción. Yo le estaba viendo ahí la cámara, ¿está bien? Perfecto. Richard, buenas. Hola, ¿cómo están? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes. Licet, un Buenas saludo, ¿cómo te tardes, sientes? qué placer, qué placer. Hay que decir que Richard es además director de la Escuela de Economía del INTEC y un hombre que maneja muy bien todos estos temas. A ver, Richard, hablábamos de este desbalance que hay entre lo que se estima es el costo actual de la canasta familiar y el ingreso promedio en la familia dominicana. Bueno, son las situaciones que pasan, que tienen tiempo pasando. Lo único es que en los últimos 4 o 5 años hemos visto que posterior a la pandemia hubo un golpe de inflación. Un golpe de inflación que duró quizá 2 años y eso hizo que divergiera o que se incrementara mucho más el costo de la canasta básica en comparación con el salario de las personas. O sea, los salarios tienden a aumentar más lentamente, o el salario promedio tiende a aumentar más lentamente que el costo de la canasta básica. Eso lo que indica es que en esos años o por esos años, el dominicano quizá ha consumido un poquito menos de lo que consumía antes, o sea que perdió el poder de consumo. Hemos visto que en los últimos 2 o 3 años el gobierno está impulsando aumento del salario mínimo, unos aumentos importantes de 80, 100% respecto a los años previos a la pandemia, pero lo que se ve es que si bien es cierto que los trabajadores que ganan el salario mínimo están ganando mucho más, los trabajadores que cobran por encima del mínimo, no se les refleja en esa magnitud los aumentos del salario mínimo. Por lo tanto, tenemos esa disyuntiva, que cuando tú ves el promedio, estás consumiendo un poquito menos. Pero cuando tú ves el trabajo que está en salario mínimo, que es una minoría, hay que decirlo, pues eso están consumiendo más que antes. Entonces, ahí, bueno, el tema es cómo empujar el resto de los trabajadores que están que ganan por encima del salario mínimo para que sus salarios aumenten a la misma velocidad o por encima con lo que aumenta la canasta básica. Ahora, Richard, parece que hay como dos tipos de economía, una que es la formal, la que está en los certificados de recibos de sueldo, o sea, en Argentina, no sé aquí cómo que se llama, no me acuerdo, en el papel que tú cobras, y otro que es como el dinero que ingresa a la casa, producto de gente que sale a vender, de la economía informal. Entonces, por eso también no sé cómo se va a evaluar de esta manera. Uno ve restaurantes llenos, conciertos llenos, los espectáculos, y después vemos esto de la canasta básica. ¿Cómo se explica desde la economía esto que estoy diciendo? Bueno, hay varias cosas. Primero, ya no se está viendo restaurantes llenos, ya no se está viendo mucho dinamismo en los comercios, ¿no? En tiendas de ropa, plazas comerciales. Ni se está viendo tanto dinamismo a nivel de conciertos. Recordemos que se han suspendido 3 o 5 conciertos creo que este año. ¿Por tema económico? Algunos de ellos por tema económico, otros por tema de los artistas. Pero no es digamos, la dinámica de consumo no es la misma que hace 2 años, por ejemplo. O sea, esta es una situación de una economía que está creciendo mucho más lento y eso yo creo que lo está sintiendo la gente. Eso es por un lado. Por otro lado, la canasta básica tiene un grupo de bienes y servicios que no necesariamente nos afectan igual a todos. Es decir, el hecho de yo poder comprar, por ejemplo, si soy del grupo de familia llamado quintil-5, que es el que más consume, de yo poder comprar salmón o comprar un churrasco, no es lo mismo a es carne y pescado a una familia un poquito más pobre que compra quizá pica pica o compra carne de bola de res. Entonces, lo que se ha visto, y es un poquito más anecdótico, y conversando con algunos supermercados, es que la gente está cambiando los patrones de consumo. Consumen la misma carne, consumen el mismo pescado, pero lo consumen más barato que antes. Entonces ahí ya tú, aunque comas lo mismo en tu casa, lo compras más barato, por lo tanto el alza de esos precios no te hace disminuir lo que tú compras, lo que tú consumes. Eso es por un lado. Y por otro, eso viene y servicios que tú mencionas, plazas, restaurantes, conciertos, es para un porcentaje de la población, no el porcentaje que más ingresos recibe, que más dinero gana.
hay otro porcentaje de la población donde obviamente para actividades de ocio tienen o tienen otros servicios, otros bienes, pues son otros bienes y servicios, pero no está tan dinámico como uno esperaría. Y de hecho los números ya del Banco Central están mostrando eso. El salario base, que ¿cuánto es? ¿A 10,000 pesos? El de público. ¿Es así? No lo tengo el dato. Algo así. Bueno, si fuera con ese importe, a lo que yo voy es, y la gente no tuviera algo extra, que no lo tiene de manera formal, si se sinceraría, ¿no? La manera de la economía y realmente te va a servir. O sea, si tú ganas 30,000, 20,000 o 10,000, si no tienes otro ingreso, con ese dinero no te alcanza. Creo que eso es lo que está faltando. Hay un dinero que no se está informando. No, estamos de acuerdo, pero o sea, las cuentas nacionales, como se llama, sí recogen ese tipo de ingresos. Por ejemplo, hay mucha gente que recibe aquí remesas, y las remesas van desde el 5 o 10% de hogares más pobrecitos hasta más o menos el tercer quintil, y lo reciben. Son personas que tienen familiares que emigraron a Estados Unidos o España o a Suiza y le mandan un dinero. Eso es parte del ingreso. También es parte del ingreso el hecho de que tú heredaste un terreno de tus padres, vives abajo y te pusiste a construir casas arriba para alquiler. Bueno, eso es parte de tu ingreso. Sí. También es parte de tu ingreso si tú tienes un pluriempleo, uno de los cuales es el sector informal o tienes todo el empleo informal, es parte de tu ingreso. Eso se consigue a través de la encuesta, eso se mide. Ahora, a pesar de eso, hay una situación en este momento de una parálisis económica que es coyuntural. O sea, no fue lo que pasó hace 2 años. Hace 2 años el crecimiento estaba bien, estaba normal. Estamos en una situación muy particular. Ahora bien, adicional a eso que tú dices, hay un grupo de hogares que no alcanza ni siquiera para pagar lo mínimo de comer, ¿no? De la canasta básica. No la canasta básica completa, sino un subset o un subconjunto de la canasta básica enfocada nada más en comida. A ese grupo de personas el gobierno le da unos subsidios que les ayudan a complementarse. Pero, como tú dices, o sea, hay ingresos ahí que quizás no se reportan. La mayoría se reporta, se tiene constancia o estimación, pero siempre va a haber algo que sea oculto, que no se conozca. Ahora, a pesar de todo eso, lo que sí yo creo que hay que llamar la atención es que, sobre todo en los últimos 6-10 meses, la situación de las familias está un poquito más difícil que de costumbre. Eso Richard, nos gustaría que lo digas más adelante. Vamos a continuar la conversación contigo. En breve, permítenos compartir unos mensajes. Ya regresamos. Conversando con Richard Medina, economista y experto en comercio internacional, sobre el tema del costo de la vida, cómo se va manejando la familia dominicana frente al alza de los precios de lo básico, ¿verdad? Richard, hablemos de los subsidios y la ayuda social que presta el gobierno. De acuerdo a los reportes oficiales, la transferencia en subsidios sociales fue de 10.878 millones en el primer trimestre de 2025. Eso incluye los subsidios al gas licuado de petróleo y el bono luz. También están los programas Bono Alimenta, Supérate Mejor para seguridad alimentaria. ¿Tú crees que esta ayuda con ese impacto tan importante, tantos millones, miles de millones de pesos, no está, equilibrando un poco las necesidades del sector más vulnerable? Yo creo que sí. El esquema de protección social, como se le llama, incluye no solamente este tipo de transferencias vía la tarjeta Supérate. Hay una transferencia vía bono luz, bono gas, y una serie de bonos que se dan al año, la visita navideña, bonos las madres, que han ayudado a combatir la pobreza. Ahora bien, no todo es positivo desde el punto de vista de que se puede focalizar más. Focalizar más es tratar de reducir el dispendio, en el sentido de que cuando tú das un subsidio muy amplio, siempre van a haber muchas personas. Mientras más amplio el subsidio, o sea, mientras más gente tú des el subsidio, más personas que no deben recibir el subsidio lo van a recibir. Eso se llama error de inclusión en el sentido técnico. En el caso dominicano, tú tienes, además de esos subsidios sociales, que como uno le puede llamar,
el subsidio a la gasolina, el subsidio eléctrico. Entonces, esos dos yo creo que son bastante controversiales porque el subsidio a la gasolina beneficia más a los hogares más ricos de República Dominicana, que son los que consumen más gasolina como proporción de su ingreso. Y en el sentido del subsidio eléctrico, bueno, es un subsidio para toda la población. Entonces yo creo que ahí, ya que Bueno, tú estás... perdón que te interrumpa, un subsidio para los que pagamos la energía, porque tú sabes que hay un segmento enorme de los Que de no lo abajo pagan. y de los de arriba que no pagan. Aquí en este país, Ajá, no me lo diga. ajá. Sucede lo siguiente, que ese subsidio tiene dos componentes. Uno, cubrir el déficit, por lo que tú dices, el ISEP, pero también hay otro componente que es mantener una tarifa relativamente baja en comparación con otros países que viene con ese subsidio. Entonces, ese es para todo el mundo, los hogares que pagan y los hogares que no pagan. Entonces, yo creo que el primer paso que debemos hacer como país es tratar de analizar si efectivamente estamos focalizando los subsidios. Focalizar los subsidios, como dije, no debe ser algo tan complicado, porque hacía un tiempo se hacían unas encuestas y unas mediciones, que incluso vino a la Universidad de California en Berkeley, creo que estaba trabajando, y ayudaron al gobierno a hacerlo. Pero de un tiempo para acá, uno lo que ve es, por ejemplo, que se da la visita navideña, y ahí se le da ese subsidio a básicamente todo el mundo. O sea, yo hice el cálculo y se le estaba dando al 70% de los adultos de República Dominicana. Una cosa que no se corresponde con la narrativa oficial de que la pobreza está reduciéndose y está en menos de 20%. Entonces, yo creo que hay que hacer focalización, hay que saber a quién se le está dando, inclusive si se les retira a aquellos que no deben recibirlo porque no están en una condición de vulnerabilidad o pobreza, pues tú le puedes incluso aumentar el monto que tú le das a aquellos que sí lo merecen, que es algo que es un ejercicio que deberíamos estar haciendo en República Dominicana. Richard, ¿cuál sería entonces, en base a lo que has hablado y lo que hemos conversado, el salario ideal que debería ganar un padre familia, una madre familia o el conjunto para que realmente sus necesidades estén medianamente cubiertas? Bueno, si nos vamos al primer quintil, yo diría que uno es 28,000 pesos, si hay un solo ingreso en el hogar. Recordemos que aquí hay muchos hogares que son monoparentales, sobre todo madres solteras. Entonces lo ideal sería que para cubrir ese costo de canasta básica, con 2 niños o 3 niños adicionales, bueno, que gane 28,000 pesos. Pero la realidad es que estamos un poquito lejos de ahí. Exacto. Bueno, mientras seguimos conversando con Richard Medina, queremos recomendarles una pausita rápida para que en 5 minutos usted emprenda seguro. Este es el momento en 5 minutos con La Colonial. Ingrese a emprendeseguro.com.do. Emprende seguro con La Colonial. Protege tu esfuerzo. Lisette. Gracias, Carlos. Richard, hay un contraste entre la narrativa oficial, la del gobierno, la percepción de la gente y las argumentaciones de la oposición. En particular, el PLD, que es el que ha hablado ofreciendo algunos datos de que el costo de la canasta familiar está sobre los 76,000 pesos. ¿Cómo se maneja esas diferencias? Bueno, yo creo que hay que ver qué es lo que se está hablando. El costo promedio para todos los hogares es de 47,000 pesos. Ahora, el costo para el 20% de hogares en situación de pobreza o de menor ingreso es de 28,000 pesos al mes. Eso es una cifra de julio. Y el costo para los hogares, o el 20% de hogares más ricos, el llamado quintil 5, es de 76,600 más o menos. Entonces yo creo que hay que ver cuál es la canasta que se toma. Yo normalmente uso o el promedio nacional, y si estoy hablando de salario mínimo, si estoy hablando de personas en situación de pobreza, bueno, uso la canasta básica del quintil 1, bueno, para hacer el cálculo. Yo cuando hago este tipo de análisis, hay una línea de pobreza que define el MEPID en base a una metodología que se tiene. A mí no me gusta mucho porque para hacer el cálculo de pobreza aquí se está incluyendo el valor monetario que tiene el programa de alimentación escolar, que es donde el niño que te está entendida se le da comida, se le da, desayuno, almuerzo y una merienda. Entonces, esos son unos montos muy importantes que, si bien es cierto que le permiten a esos niños tener la cantidad de calorías necesarias para funcionar, que se estima para un adulto entre 2,100 y 2,200 diarias, pues
no es menos cierto que en el momento en que esos niños no están dentro del programa de alimentación escolar, pues evidentemente que hay automáticamente lugar que hay pobreza. O sea que yo creo que si bien es un buen programa, hay que hacer la diferenciación del impacto que eso tiene en la medición de la pobreza. Excelente. O sea que hay diferentes cifras y dentro de las cifras hay que ver cuál es la que de cada quien está hablando para entonces uno hacer el análisis. Claro, te agradecemos muchísimo, Richard, tu tiempo y obviamente tus conocimientos para ayudarnos a tratar este tema tan importante. Feliz resto del día para ti. Gracias, igual. Gracias. No.